¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Max. El día de hoy tengo un video bastante especial, debido a que nos acompañará Alan Sutton. Alan es un músico argentino que tiene un proyecto bastante padre e interesante, más que nada por las letras y los mensajes que dan en sus canciones. Alan tiene un proyecto que se llama Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. La primera pregunta que le hice a Alan fue meramente en el nombre, ya que es bastante llamativo, y le pregunté, ¿por qué criaturitas de la ansiedad? Entonces yo, para encontrar el punto medio, dije, como quería que sea Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, para mí, en un principio, eran como estas pequeñas voces en nuestra cabeza que nos piden constantemente estar consumiendo algo. Si no son las redes sociales, es fumarte un cigarrillo; si no es Netflix, es todo el tiempo nuestra cabeza necesita estar estimulada. Pareciera desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es pasar de pantallita en pantallita, en estímulo, hasta que nos volvemos a dormir. ¿Viste? Esas son las criaturitas de la ansiedad, las que no te dejan en paz. Pero después, con el tiempo, bueno, también es la banda, son la gente que me acompaña en la banda, pero también terminó siendo el público. Así que ahora las criaturitas de la ansiedad también son el público. Así que es como un concepto amplio, no tiene un solo significado. Siguiendo hablando con Alan, me comentó acerca que los inicios del proyecto empezaron siendo de artista callejero. O sea, que Alan tocaba en las calles y en el transporte colectivo. La pregunta que le hice fue meramente sobre la transición de ser un artista callejero a tocar en foros muy importantes de Argentina como actualmente lo está haciendo. Tan ameno que no se sintió. Es casi como cuando ves crecer a alguien paralelamente a vos y que no te parece que creció, pero por ahí crece un montón. No sé, un niño o una niña, de repente, como lo ves todos los días, no te das cuenta que está más grande, pero alguien que no lo ve hace un montón, de repente lo ve un montón. Para mí fue algo similar. Fue un proceso que se dio. Originalmente, bueno, tocaba constantemente, era mi medio de trabajo. De a poquito empecé, pues también estaba como lo que yo hacía en paralelo, porque yo hacía eso para vivir. Después de un tiempo empecé a dar clases, empezó a reemplazar con eso, empecé a salir menos, a medida que también es muy distinto estar en un... No sé, a mí me pasa que para mí las canciones, mis canciones, tienen un peso tremendo para mí, son mi forma, mi comunicación. Yo en el transporte público no tocaba una canción mía de entrada. Si veía que había empatía, sí, pero si no, no, era más bien tocar cover. Y otras cosas. De pronto encontrar alguien que le gustase mi música, que estuviese ahí dispuesto a escuchar, porque también en el transporte público había un montón de gente que no te tenía por qué escuchar si no quería, estaba en la suya, en su día a día, yendo de acá a allá, y por ahí veía músico callejero todos los días. Yo tocaba en el subte y estaba lleno de músicos todos los días, entonces, en el subterráneo, ¿no? De pronto estar en un lugar donde la gente estuviese habilitada y con ganas de ir a escuchar tu música, para mí fue más gratificante. O sea, agradezco haber todo ese tiempo habiendo tocado en el transporte público, porque me dio de alguna forma el ingenio como para captar la atención y para poder comunicarse y para poder estar y para no dejarse achicar por la situación de un vagón, con el ruido, con el subte, con el nene llorando, como estando ahí, tratando de empatizar con la gente. Pero agradezco mucho el lugar de hoy. Agradezco mi pasado, pero estoy bastante satisfecho con ahora, con que haya gente que se comunica y se conecta con mis canciones. Para mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Alan hace poco sacó un sencillo titulado Astronauta. La canción está bastante interesante, está muy llamativa, te la recomiendo si no la has escuchado. Somos astronautas separados en naves hechas de palabras
y pues me platicó acerca de este último sencillo. Astronautas era un concepto que venía rebotando en mi cabeza, que era el hecho de que de alguna forma nuestro lenguaje, nuestro sentido, si yo no tuviese no tuviese sentidos, ninguno de los 5 sentidos, bueno, al menos los 5 sentidos que conocemos, no habría diferencia entre Alan y esta silla en la que estoy sentado. Yo sería parte de una totalidad, sería parte de un todo, llamarlo como quieras, ¿no? Del universo, sería parte de algo, ¿no? Lo que me separa y dice yo soy un yo, son los sentidos, es el lenguaje. Entonces, y de alguna forma estoy atrapado en mi cabeza, separado por el lenguaje, por los sentidos, por la visión, por el olfato, por el tacto. Y el otro, la otra persona se coloca del otro lado, y el hecho de que yo nunca la puedo ver sin mi filtro propio, sin el filtro que Alan hace sobre las cosas, yo no lo puedo ver como es. Lo veo a través de mi propia percepción. Astronautas habla un poco de eso y habla un poco de esa situación mágica que sucede cuando tenés una empatía maravillosa con alguien, en el cual, aunque la otra persona de alguna forma es inalcanzable, por todo esto que te decía, de alguna forma se caen las paredes de la nave, se rompen las paredes de la nave de pronto, y parece que hay una conexión tremenda, e inclusive como si todo esto no existiese, ¿viste? Como algo más sensorial, sentís a la otra persona del otro lado. La percibís y estás en plena conexión casi que fuera de tu cabeza, aunque sea muy difícil. Y habla un poco de eso, y habla un poco de cada uno en su mambo, en su cabeza, observando el mundo y tratando de comunicarse de la mejor manera posible, pero cada uno desde su propio anteojo, ¿no? Y ya para finalizar, solo te quiero recomendar seguirlo en Spotify, ya que este viernes 4 de septiembre se viene una sorpresa muy padre de parte de Alan. Sale el disco Tierra. Alan ha sacado en este año varios EPs de corta duración donde con los nombres de los discos van formando un nombre. Ya sacó Hombre, ya sacó Con Pies y este último es En la Tierra, formando un nombre bastante interesante, Hombre con Pies en la Tierra. Muchas gracias a Alan por participar en el video, la verdad estoy muy agradecido ya que es el primer artista que no es mexicano que entrevisto para este canal. Entrevista, me gustaron todas tus acotaciones y respuestas y preguntas. Muchísimas gracias por escuchar, por conectar y eso. Y que no te critiquen, que hagas la entrevista como vos quieras. En la descripción te estaré dejando los links de sus redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, perfil de Spotify, para que si no lo sigues, vayas a seguirlo. Escuche sus canciones porque están bastante interesantes y hablan de muchas problemáticas que vivimos en América Latina. Yo soy Max y te vuelvo a reiterar las gracias a ti y a Alan por haber sido el invitado de este episodio. Yo soy Max y nos vemos en la próxima. Chao.